En el corazón de la Biblia hay una promesa que ha sido el faro de esperanza por generaciones. Es la promesa de redención que ha sido el tema central de la historia de la salvación. Pero ¿quién es la simiente? ¿Y qué significa su victoria para nosotros? La mayor crónica de amor que el mundo ha conocido no fue algo espontáneo que ocurrió sin previo aviso. El pecado de las únicas personas que habitaron el Edén podría parecer el final de la historia, pero en realidad es el principio de las promesas de redención que vendrían para toda la humanidad a través de la encarnación de Dios en Jesucristo. Desde el primer estudio del libro de Génesis, pudimos de cierta manera entender la base de la necesidad de redención que la humanidad adquiere. Es desde ese primer momento de la historia que se hace la promesa sobre un renacimiento, después de la caída que fracturó la relación de la humanidad con Dios. Es a partir de estos acontecimientos que se hace ver la primer promesa de esperanza en Génesis 3:15, donde Dios dice a la serpiente que será maldita entre todos los animales del campo, y además, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Recordemos que Dios, en este versículo, estableció una guerra que profundamente significa que la mujer y su capacidad de concebir y multiplicar la imagen de Dios estarían en guerra con el engaño, la maldad y el pecado. Es decir, es la primera profecía sobre el Mesías como figura de Dios nacido de una mujer, que obtendría la victoria definitiva sobre el mal y sobre la muerte que había traído el pecado. Pero esto, según la segunda parte del versículo, no significa que la simiente de la mujer saldría ilesa del todo, pues vemos un golpe decisivo e irremediable frente a una herida en el calcañar, que aunque puede ser dolorosa, no es del todo fatal. Esta es la primera profecía sobre el nacimiento de un ser que sería herido, para luego obtener una victoria impecable sobre la muerte. La primera referencia a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Las historias y personajes que contiene el Antiguo Testamento son testigos fieles de la grandeza de Dios. Es indispensable que sepamos que la Biblia, además de ser inspirada por Dios, es acerca de Él, de su amor, y nos muestra su carácter. Nos plasma desde el primer versículo un amor incondicional que nunca cambia. Incluso cuando los únicos humanos que había creado se equivocaron, la promesa de su amor estuvo ahí sosteniéndolos. En primer lugar, es importante que dimensionemos el tamaño de ese error. Adán y Eva tenían una relación con un Dios que les había creado y había puesto bajo sus pies todas las cosas, con la única regla de obedecer el mandamiento, no comer del árbol del que después comieron. No fue únicamente una equivocación que trajera consecuencias momentáneas, como el descontento de su creador, sino que fue una condenación para toda la humanidad. Su relación con Dios estaba fracturada. La tierra se volvió difícil de cultivar. La armonía con la naturaleza de igual manera se fracturó. Eva recibió el castigo de traer a sus hijos al mundo con dolor. Incluso podemos ver en el libro de Génesis que comenzaban a culparse entre ellos, fracturando también su relación. Eso era exactamente a lo que la serpiente había venido: a hurtar su inocencia, destruir su comunión con Dios y encaminar a la humanidad a la muerte, no únicamente física, sino también espiritual y eterna. Es así como el pecado se convirtió en algo a lo que seríamos propensos nosotros, y con ello, todas sus consecuencias. Estaríamos condenados si Dios no hubiese hecho esa promesa de salvación para nosotros, pues en un momento donde el pecado había instaurado un imperio que permanecería hasta nuestros días, Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, prometía que la relación de la humanidad con Él sería restaurada. Y es mediante todas estas promesas que podemos conocerle
y que la humanidad pudo apreciar una de sus cualidades, la misericordia que tuvo para salvar a toda la humanidad de la muerte. Ahora que hemos dimensionado la magnitud del pecado, podemos entonces dimensionar la profecía. Si la serpiente había introducido a todos los hombres una mancha, una condenación, esta sería limpiada también por un hombre según la profecía de Génesis. Retomemos la idea de que la Biblia es inspirada por Dios. Es una forma de su presencia con nosotros y al mismo tiempo es el testimonio de una promesa en el Nuevo Testamento, de un hombre que sería la encarnación de Dios. Este Antiguo Testamento es la sombra de la profecía. Es importante que entendamos que el clímax de la historia bíblica es Jesús, pero no podría ser una historia acerca de Jesús si no fuese primero acerca de Dios. Es por eso que entendemos por qué la promesa es el verbo del Padre, y que entonces, si desde Génesis hasta el Apocalipsis son acerca de su venida, la promesa debe estar más presente en la primera parte de la Biblia de lo que podemos ver a simple vista, pues la primera sección de la Escritura es un conjunto de libros que no solo preparan el terreno mediante patriarcas como Moisés para el actor principal, sino que tiene el objetivo de revelar a Dios mediante su Hijo. Esto no significa que no gire en torno a Dios, sino que precisamente es Él manifestándose. Pues ahora la humanidad tenía una necesidad de redención, y la promesa, según Génesis, era un descendiente de Adán y Eva. Incluso Dios le revela a Abraham que el Mesías será de su descendencia. Pues cuando Génesis 18:18 dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, prácticamente le dice que por su descendencia la humanidad sería dichosa de nuevo, pues al haber sido desobedientes a Dios y con todo lo que eso significó, ya no lo eran. La misma naturaleza y la tierra parecían ahora despreciarlos. Cuando Dios nos creó, lo ideal no era que toda la raza humana fuera en caída libre hacia una muerte eterna y una angustia desgarradora. No fuimos creados para ser efímeros, pero el momento en el que Adán y Eva pecaron fue irreversible, pues la vida humana no estaba reducida a eso. Fuimos hechos con sabiduría por un Dios que prometía vencer a la muerte a la que estábamos destinados. La humanidad tenía una deuda que pagaría con su vida por el pecado que había entrado entre los hombres. Es sumamente interesante que Dios nos da un mensaje de esperanza que se repite en la Escritura, aun cuando parece no estar ahí. Si citamos la promesa más emblemática sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, probablemente pensemos en Isaías 7:14 cuando dice: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Y en efecto, esa es una de las citas destacadas sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, pero es esencial tener en cuenta en qué momento y cuál era la necesidad de un Salvador. Si, como conocemos, Dios había establecido un pacto con Israel. El pueblo de Israel eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que habían sido esclavizados en Egipto durante 400 años. Dios los liberó mediante Moisés y les hizo un pacto en el Sinaí, convirtiéndolos en su pueblo elegido, dándoles también una promesa y una ley a la cual apegarse. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios dice guardaréis mi pacto, no se refiere únicamente a la ley que iba a darles mediante Moisés, sino que implicaba el sacrificio y la manifestación de un libre albedrío de obedecer o no, sabiendo las consecuencias que cada cosa traería, es decir, obedecer y ser bendecido,
ser su especial tesoro e incluso morar en medio de ellos. Levítico 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La mejor parte de la promesa al obedecer a Dios es que Él moraría entre ellos. Gozarían de una relación especial con Dios que ningún otro pueblo tendría. Es cierto que no tendrían una cercanía como la que existía en el Edén, pero el saber que estaría con ellos significaba lo más grande y hermoso a lo que podrían acceder a partir de la caída. Esa sería la bendición si guardaran el pacto con Dios. Es importante aclarar que esto no significa que Dios no amara al resto de pueblos del mundo, pues en la lectura hecha anteriormente de Éxodo 19 podemos ver que se les dice: porque mía es toda la tierra. Entonces sugiere que Dios usaría a Israel para salvar a todos los demás pueblos, y que no se había olvidado de ellos al darle promesas a los israelitas como las que podemos ver en Deuteronomio 28, donde Dios le promete darles por heredad una tierra en la que habían sido extranjeros, la tierra de Canaán, donde además les prosperaría. Pero si el pacto no fuese guardado, también vendría una serie de consecuencias, además de que sería anulado. Levítico 26, 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. En el capítulo 26 de Levítico encontramos todas las maldiciones que acarrearía la desobediencia de los israelitas. Dios les dice que serían maldecidos en todas las áreas de su vida. Les entregaría a sus enemigos, y el trabajo que realizaran sería para ellos. Terror y enfermedades los acecharían. Todo lo que Dios les había dado les sería quitado. Añadiendo que si aún después de eso no se arrepentían, desolaría su tierra. Las enfermedades se multiplicarían y consumirían sus almas. Así entonces, ahora nosotros como lectores podemos dimensionar las consecuencias que acarrearía no seguir el pacto que fue dado. Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo acepta hacer lo que Jehová manda al pueblo judío, pues era el pueblo que Dios había escogido para hacer dichosas a todas las familias de la tierra según Génesis, y les da una ley a la cual apegarse. Esta es una promesa esperanzadora y a la vez una advertencia. Posteriormente, en el libro de Levítico, Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para cada uno de los sacrificios que debían hacer, entre ellos el sacrificio para expiación de sus pecados en Levítico 4:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces nos encontramos con un pueblo que declaraba mantenerse fiel al pacto que habían establecido con Dios. Antes hemos mencionado que guardar el pacto no era esencialmente lo mismo que guardar la ley, pues el pacto era la promesa que Dios había hecho de guardarlos, de estar en medio de ellos y bendecirlos. Era la base de la relación que Israel tendría con Dios, mientras que la ley dada a Moisés era la expresión de esa relación, una guía para mantener ese vínculo con su Señor. Ahora bien, cuando Dios les manda ofrecer sacrificios de gratitud, de expiación, etc., el pueblo tenía necesidad de un Salvador,
aún sin saberlo, pues el hecho de tener que hacer sacrificios periódicamente reflejaba que no era suficiente para cubrir de alguna manera los pecados. Pero entonces, ¿en qué momento llega ese punto de quiebre? Que por supuesto Dios tenía previsto desde la promesa de la simiente de la mujer. Bien, en el momento en el que el pueblo comienza a adorar a otros dioses, quebrando el primer y más importante mandamiento, según la ley en Éxodo 20 del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una de las citas donde podemos leer sobre este punto de quiebre por el que se anula el pacto es Segunda de Crónicas 36, del 14 al 17. También, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y ya no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en el santuario de su casa, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Dios había hecho advertencias a su pueblo, y ellos se endurecieron a la voz de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. Se volvieron injustos, incumplieron los estatutos, profanaron el nombre de Dios, e incluso rechazaron a los profetas que los llamaban al arrepentimiento, a un punto en el que subió la ira de Jehová contra ellos. Esto es lo que inspira el castigo que leemos a través del libro de Lamentaciones, donde la situación del pueblo era tan devastadora que se pasó de hacer a Jerusalén un lugar próspero mediante David, a quien Dios le había hecho una promesa en 2 de Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Donde se habla directamente del Mesías, incluso habían sido bendecidos con la presencia de Dios en el templo, hacer una Jerusalén invadida, un pueblo en verdadera desesperación que gime por el castigo de su pecado, que Dios les había advertido también en Levítico 20:22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. En el libro de Lamentaciones, en sus primeros versículos, el poeta asemeja a Jerusalén con una viuda. Esta es la primera prueba de que el pacto se había anulado. Todas las cosas que Dios les había advertido los estaban asediando, y ellos lo sabían. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. La frase «se ha vuelto como viuda» es similar a la frase de Jonás en el vientre del pez, cuando exclama que se sentía en el Seol pero no estaba ahí.
Lo importante era que lo sentía. Lo mismo pasa aquí. Dios no había abandonado a su pueblo. Lo sabemos porque en capítulos pasados se ha comentado que aun mientras los judíos pagaban las consecuencias de su pecado, Dios cuidaba de ellos, y porque les da la promesa de hacer un nuevo pacto, promesa que analizaremos más adelante. Si retomamos la idea de que Dios no los había abandonado, pero eso era lo que sentían, se habían entregado a sus amantes, que se puede entender como el pecado y sus amigos, es decir, las cosas que en algún momento los satisfacían y que eran pecado, no estaban ahí para consolarlos en la angustia que estaban transitando, y ahora se sentían como una viuda. La pregunta más sugerente aquí es, ¿cómo sabemos que se referían a Dios? ¿Cómo es que Dios estaba de alguna manera casado con ellos? Bien, Ezequiel 16:8 dice: «Y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía». Este texto fue de igual manera utilizado en la serie de Ruth la Moabita, por lo que entonces entendemos lo que significa. Dios les dio de su provisión como Booz lo hizo con Ruth. Extendió sus alas para protegerlos y al decir «fuiste mía», podríamos entender que Dios establece una relación matrimonial con Israel, en el sentido de que bíblicamente el matrimonio es la relación con mayor grado de amor y santidad, que sugiere el pacto que fue anulado por haberse dejado llevar por amantes como la idolatría. Israel había provocado la anulación del pacto y estaban conscientes de ello. Ahora, una vez anulado el pacto, Dios no los dejaría a la deriva. Había esperanza porque al ser un Dios fiel a sus promesas, lo dicho a la serpiente en el Edén y lo dicho a Abraham, no quedaría vacío. En ese momento, la ley ya no era suficiente, pues la habían quebrantado y con ella el acuerdo, pues al no seguir la guía mediante la que Dios les bendeciría, tampoco podrían mantener el vínculo prometido. Otra de las pruebas de que el pacto había sido invalidado es Ezequiel 10, 18 y 19. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Este texto es la prueba de que Jehová había abandonado el templo. En Ezequiel 10:4 podemos ver que la gloria de Jehová se movía hacia el umbral del templo, mientras que en estos versículos se aleja. Los querubines representan la gloria de Dios, su majestad, y el hecho de que estuvieran ahí era un recordatorio de la santidad y la autoridad de Dios. Es por eso que Ezequiel nota que a medida de que la gloria del Señor se movía, también lo hacían los querubines hacia la puerta, pues la presencia de Dios había ido desde el lugar santísimo hasta la puerta oriental, habiendo pasado por el umbral del templo y los patios. Verdaderamente, Dios parecía estar abandonando el pueblo, porque el pueblo había abandonado el pacto que tenía con él a través de sacrificios. En cierto sentido, el Señor ya no estaba con ellos, pero eso no significaba que Dios fuera infiel a sí mismo y a la primera promesa hecha en Génesis 3:15. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». En este punto, la humanidad parecía tener una nula posibilidad de reconciliarse con Dios. La ley no había sido suficiente, pero este no era el fin de la historia, pues Isaías 7:14 revela: «Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo,
y escoger lo bueno. Esta porción cobra mucho más sentido cuando por inspiración del Espíritu Santo se escribe en Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos versículos nos sugieren dos cosas. La primera es que Dios volvería a estar con ellos. Eso significa directamente una reconciliación después de todo el caos y el sufrimiento que les trajo la desobediencia. La segunda es la dualidad que existiría en el Salvador, que era exactamente lo que Dios había prometido. Nacería de una mujer, es decir, sería un humano, y a la vez sería una deidad. Esto lo podemos sustentar también a partir de la lectura de Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es primordial entender las dos expresiones que se repiten en este versículo y recalcar que, aunque así pareciera, no significaban exactamente lo mismo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La primera expresión nos revela que, en efecto, la simiente de la mujer que estaría en guerra perpetua con la muerte sería un hombre. En la serie de Ruth mencionamos que el Mesías pudo haber sido un ángel o la figura de Dios manifestándose, pero eso no lo hacía elegible para ser nuestro pariente redentor. Para que el Mesías fuera quien limpiara nuestros pecados con amor infinito, tenía que ser cumplida la primera frase: un niño nos es nacido. La expresión un hijo nos es dado es un referente a la figura que se retrata en varias ocasiones en la Biblia, el Hijo del Hombre. Si lo vemos en otro sentido, también a Ezequiel se le da este nombre. Pero esto, en definitiva, no apunta al profeta Ezequiel como el enviado de Dios para limpiar al mundo de sus pecados, sino que explica que hijo de hombre significa ser humano. Pero cuando el texto enlista las cualidades del niño que habría de nacer, es decir, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, comienza a describir un imperio de paz que no tendrá fin. Entonces, cobra un sentido más profundo en el que se confirma que el enviado de Dios será el Hijo de Dios. Isaías nos muestra que la reconciliación de la humanidad con Dios vendría por un hombre, que a la vez sería la presencia de Dios que los salvaría, pues Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Anteriormente leímos que en Isaías 9:7 existe la frase: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto significa que, para comenzar, restauraría el reino de Dios, ya no mediante la ley. Retomemos Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, por ese hombre vendría una renovación del pacto para expiación de pecados. Sería a través de un hombre que restauraría el reino de Dios y que además sería un rey humilde y un líder.
No podemos olvidar que la palabra leída en Jeremías 31:31 es para la casa de Israel y la casa de Judá, así como la ley fue dada para ellos. La reconciliación de un nuevo pacto también lo sería. Es aquí donde surge una pregunta que no podemos pasar por alto al tocar este tema. Si la ley y la promesa de una renovación del pacto era para la casa de Israel y Judá, entonces, ¿cómo es que Isaías 9:6 dice que lo dilatado de su imperio no tendría fin? Es crucial tener presente que a Abraham le fue prometido que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Bien, Dios había escogido al pueblo de Israel para ser su salvador y mediante su linaje hacer dichosas de nuevo a todas las naciones. Es una explicación similar a la que dimos en los capítulos de la historia de Ruth la Moabita. Así como Ruth fue hecha parte de la familia del Mesías, nosotros seríamos aceptados en esa misma familia, mediante la promesa de Dios que vendría al mundo únicamente por creer en Él. Además, se promete en Jeremías 31:33, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Por mucho tiempo ha existido el debate de que el nuevo pacto perfeccionó la ley. A decir verdad, la ley era perfecta, pues había sido dada por Dios. Pero en este texto se refleja una promesa de cambiar el corazón de aquellos que estuvieran unidos a Él mediante el nuevo pacto. Seguía siendo una parte importante, no de obediencia, sino de una bendición que traía el nuevo pacto, con la importancia que significaba llevarla en la mente y en el corazón, pues sabiendo que de la abundancia del corazón hablaría la boca, que los corazones ahora estuvieran sujetos a la ley, los llevaría por el camino de santidad que obraría en ellos. Pero aunque no es exigida en la ley, es ella misma la que nos lleva por ese camino. La serpiente había hablado, la humanidad había caído, pero en medio de la oscuridad, Dios pronunció una palabra de esperanza. Génesis 3:15 es el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. Conocimos la reconciliación que Dios ofreció al pueblo escogido mediante un pacto basado en sacrificios, que después fue roto por el pueblo, acarreando terribles consecuencias como el exilio, en el que aún Dios cuidaba de ellos. Cuando el escenario parecía desolador para el pueblo, se entrega la promesa de un nuevo pacto, es decir, una nueva oportunidad de reconciliarse con Dios, no únicamente para Israel, sino para toda la humanidad mediante un hombre que sería la presencia de Dios en la tierra, un hombre que reafirmaría el reino de Dios y sería el mediador entre el Padre y nosotros, cuyo reino de paz no tendría fin. Vencería la muerte que entró por el pecado y con ello la mentira, el engaño y la maldad de la serpiente. Es a través de este análisis que podemos entender la magnitud del amor de Dios, pues es por su amor y su misericordia que podríamos ser reconciliados. Al principio de este capítulo mencionamos que la Biblia entera testifica la promesa de Dios, pero testifica primeramente de Dios mismo, de su carácter bondadoso y fiel que con la instauración de un nuevo pacto nos expresa un amor incondicional, que nos da la oportunidad de tener una relación íntima con Él, de ser comprados de nuevo por un hombre. La pregunta más interesante y hermosa de todos los tiempos es: ¿quién sería este hombre?